una pequeña historia de una paciente cuyo nombre era Ana. Ana había estado luchando contra una depresión leve desde que estaba en secundaria y había conseguido mantener a raya los síntomas durante una buena parte de su vida. Pero cuando terminó los estudios universitarios y tuvo que hacer frente al estrés de su primer trabajo, se encontró con una depresión más intensa, salpicada de ataques de pánico, de rachas de insomnio, de fatiga, y además empezó a engordar. Ojo con esto, nuestro microbioma también influye en el sobrepeso o en la obesidad. Antes de cumplir los 30 años, tenía 9 kilos de sobrepeso y tomaba medicamentos para dormir, de los que se venden sin receta médica. Annette se resistió durante algunos meses a tomar antidepresivos con la esperanza de encontrar alivio cuando se fuera acostumbrando a su trabajo y cuando resolviera su agitada relación con su novio. Pero entre tanto, contrajo un doloroso reflujo gastroesofágico para el cual su médico de cabecera le recetó un inhibidor de la bomba de protones. Esa época fue muy difícil cuando repasamos su historia clínica. Tenía la impresión de que se estaba desmontando todo el cuerpo. Le dolía el estómago, le dolía el corazón, le dolía la mente. Era como si todo su cuerpo se hubiera vuelto en su contra. Todo lo que hacía era empeorar la situación. Cuando ella cumplió 30 años, su situación se agravó y empezó a sufrir frecuentes arrebatos de llanto y había accedido por fin a tomar el Paxil, que es un antidepresivo, que le sirvió hasta cierto punto, pero no lo suficiente ni mucho menos. Además, le recetaron el Xanax para los ataques de pánico, que le aliviaron por un tiempo. Dependía prácticamente de los fármacos y podía caer en adicción. Mientras tanto, a pesar de la medicación, seguía teniendo dificultades para dormir y apenas controlaba el reflujo gastroesofágico. Fíjense en la conexión entre los síntomas que aparecen en el aparato gastrointestinal y los síntomas que aparecen en el estado emocional de la paciente. Y aunque procuraba por todos los medios seguir una dieta, tenía 14 kilos de sobrepeso respecto de su peso ideal. Además, había contraído un acné virulento que le cubría el pecho y la espalda. Se sentía agotada casi siempre y se quejaba de tener una niebla mental. Ese es uno de los síntomas, la niebla mental es uno de los síntomas que da el mal funcionamiento del aparato gastrointestinal y además de una falta de equilibrio en nuestro microbioma. Esta niebla mental constantemente le impedía centrarse y motivarse. Con todo lo mal que estaba antes, ahora estaba peor. Y con voz insegura, repetía constantemente que estaba a punto de volverse loca porque no podía pensar ni poder dormir. El cerebro no me funciona como debería y ni siquiera cuando duermo una noche completa no soporto estar cansada constantemente y parece que me estuviera arrastrando cada minuto en todo momento. Entonces, este es el cuadro clínico y un caso de historia de una paciente cuyo aparato gastrointestinal, donde existe una red de neuronas que están conectadas directamente con el sistema nervioso central y con el cerebro, están afectados, a la vez que su microbioma, aquel conjunto de microorganismos, microbios buenos, que nos ayudan a generar las sustancias, las hormonas, los neurotransmisores que nos producen esos estados de paz, felicidad y motivación incluso. Vamos a repasar brevemente este mundo del microbioma. Como dijimos, este microbioma está conectado por redes neuronales hacia el cerebro. Son los pequeños microorganismos que nos habitan, no solamente en el intestino, sino en la piel, en los pulmones y en todos los conductos de nuestro organismo.
Y entonces este microbioma intestinal está constituido por una diversidad. Así como el mundo está cubierto por una diversidad de especies, nosotros en chiquitito, en microbioma, estamos compuestos por una diversidad. No solamente hay bacterias, sino también hay hongos, hay virus y hay otro tipo de células. Y esta diversidad, que acá está graficado con caritas felices, caritas tristes, caritas llorando, caritas ansiosas, etcétera, va al final dar el resultado del estado emocional de la persona. Es increíble, ¿no? Este descubrimiento. Va a determinar incluso la voluntad de vivir, no la fuerza de voluntad, porque cuando hablamos de trastornos emocionales, realmente no se le puede pedir a esa persona que ejerza fuerza de voluntad, porque no es, no aplica biológicamente, porque no tiene las sustancias o los neurotransmisores que le pueden ayudar a generar ese estado emocional, sino la voluntad de dar y recibir. Fíjense bastante bien en esta palabra. La voluntad de dar y recibir crea la diversidad en todo sentido. Vamos avanzando un poquito más. Y acá están los microbios. Están en todos lados realmente. Están en la piel, están en el cabello, incluso tenemos en las pestañas, en las cejas, en todas las cavidades de nuestro cuerpo. Están en la nariz, en los objetos que tocamos, en el agua, por supuesto. Ahí ven esta figurita que están distribuidos por todos los lados de nuestro organismo. Se dice que cargamos algo de 30 kilos de bacterias y en algún momento de la historia, hace muchos, muchos millones de años, hicimos un pacto con estos microorganismos que poblaban también la superficie terrestre. Y es allí donde ellos buscan un hogar donde vivir, porque al final un bioma es una casita, es un hogar donde tú encuentras todo lo necesario para poder vivir y vivir bien, por supuesto. Entonces, desde que se pobló la tierra y nosotros vinimos a ella, hicimos un pacto con estos microorganismos y en un afán de simbiosis, yo te doy lo que tú necesitas para vivir y tú me das lo que yo necesito para vivir, firmamos esta alianza, por así decirlo. Entonces le damos la casita y los alimentos y ellos a cambio trabajan para nosotros para que nuestra vida no sea complicada. Y acá tenemos que recientes investigaciones demuestran cómo el microbioma intestinal es tan diverso y puede generar ciertos nutrientes, más adelante lo vamos a entender mejor, que ayudan a mantener nuestras emociones equilibradas y el funcionamiento cerebral equilibrado también. Entonces, es una colección de trillones de microorganismos, compuestos principalmente de bacterias y hongos viviendo en el tracto digestivo. Se dice que cuando hay más población de hongos, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal o incluso en la boca o en la piel, podría ser, por ejemplo, en la boca, si hay candidiasis, que es un tipo de micosis de hongos en las superficies de la piel o mucosas, podría traer consigo, por ejemplo, muchos metales pesados, que la persona tiene muchas amalgamas, por ejemplo, que están allí causando este estado en la biología que produce que los hongos se multipliquen. Porque los hongos
tienen la función de metabolizar en los productos del mercurio de esa amalgama. Entonces, según el ambiente donde o el pH, las condiciones, las características que nosotros encontremos en una región de nuestro organismo, las poblaciones de bacterias, las poblaciones de hongos o las poblaciones de virus se van a multiplicar en mayor o menor cantidad. Los virus, en realidad, son microorganismos que traen información distinta a la que nuestras células en general cargan y vienen a transformar esa información y hacerla evolucionar. Ese es un concepto moderno que todavía no es completo, obviamente, pero que ya está dando luces de por qué también estamos poblados por ciertos virus buenos, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando ingerimos los alimentos, la digestión hace un proceso de transformación en sustancias necesarias para el organismo. Hemos visto que lo disgrega en moléculas de glucosa, necesarias para el funcionamiento del cerebro, los músculos, entre otros. Pero también sirve para la creación de los mensajeros químicos, entre ellos las hormonas. Ojo, ¿no? Las hormonas. Por eso es importante consumir una dieta balanceada en proteínas, aminoácidos esenciales, que no los conseguimos en la dieta, ni tampoco nuestro cuerpo los puede generar. Más adelante los vamos a ver específicamente. Pero todo este laboratorio, este digestor que es el estómago, más adelante el intestino delgado, que absorbe los nutrientes necesarios para poder, a través de procesos bioquímicos de transformación, generar, por ejemplo, las hormonas de la felicidad, como es la serotonina, la dopamina, la oxitocina, etcétera, pueden realizarlo de acuerdo a los nutrientes que nosotros les demos. Entonces es realmente una fábrica que hace toda esta labor meticulosa, detallista, para ayudarnos a tener niveles necesarios de hormonas y neurotransmisores para tener la salud mental y la salud física que nos ayuda finalmente. Entonces estas hormonas y neurotransmisores necesitan ciertos precursores y además este aparato digestivo nos hace transformar el alimento en combustible, que es el azúcar, la glucosa, que posteriormente se combustiona con oxígeno en la mitocondria. Bueno, son procesos un poquito más a detalle, generando el ATP o la energía que hace que funcionen todos los órganos y todos los sistemas de nuestro cuerpo. Pero aquí hay una relación simbiótica de estos microorganismos con las células endoteliales, las células del intestino, y que se suman y producen todos estos elementos para poder estar bien, ¿no? Se dice que la carga del microbioma en cuanto a genes supera en una relación de 2.500 a 1 de la cantidad de genes que tiene la célula humana. Se han hecho pruebas en ratas donde se les ha trasplantado los microbiomas, por ejemplo, de una rata saludable se le ha trasplantado el microbioma de una rata con ansiedad. Imagínense lo que pasa, ¿no? Al hacer ese trasplante, la rata saludable toma el trastorno ansioso. Imagínense lo que pasa. O sea, depende de la calidad de microbioma que tiene un ser humano o un mamífero o un animalito para poder cambiar su estado emocional. Es increíble todo la importancia que hace esta cantidad de microorganismos para poder generar estos neurotransmisores o sustancias químicas que generan los estados de ánimos alterados también, ¿no? Incluso se hizo el trasplante inverso, ¿no? Y la otra ratita se volvió mucho más relajada. Y en las mosquitas se hicieron también estos experimentos
para modificar los hábitos alimenticios, ¿no? Así una mosquita que tenía el hábito alimenticio de comer puro dulce, cambió su hábito alimenticio para comer puras proteínas. Estos trasplantes de microbios se han hecho para modificar los hábitos alimenticios también en los atletas de competición. Imagínense, ¿no? Al trasplantar el microbioma de atletas de élite en ratones de laboratorio, estos mejoraron significativamente su tiempo para escapar del laberinto. Entonces, tienen un peso increíble. Estas son realmente grandes noticias porque no es posible cambiar los genes, pero sí es posible modificar el microbioma. Aunque ahora con la epigenética ya podemos trascender nuestros genes. Bueno, ese es otro tema que lo veremos a más detalle. La forma más sencilla de hacer esto es a través de la alimentación. Hay también otros factores externos que influyen y que podemos controlar, como por ejemplo la cantidad de ejercicio que realizamos, la actividad al aire libre. Es muy recomendable estar en contacto con la naturaleza, visitar un bosque, la playa, el campo, estar en contacto con una mascota, incluso es muy beneficioso porque intercambiamos microbiomas, intercambiamos microbios. ¿Y dónde vivimos? Si nos exponemos mucho tiempo a un ambiente artificial donde no ingresa ni la luz natural o no tenemos contacto con aire lleno de oxígeno, no caminamos descalzos sobre la tierra o sobre el pasto, no tocamos los árboles, no acariciamos una mascota. La relación del hombre, del ser humano con su ecosistema natural, que es todo lo que le rodea en la naturaleza, ayuda muchísimo a mantener la diversidad del microbioma, es decir, de todos los tipos de bacterias buenas que nos van a ayudar a sintetizar los químicos de la felicidad, los químicos para poder conciliar el sueño, los químicos para poder mantener una claridad mental, los químicos para mantener incluso una buena memoria, los químicos para no sufrir de enfermedades autoinmunes o degenerativas. O sea, esto es algo bastante prometedor y esperanzador y viable hoy en día, ¿no? Entonces, ¿podemos modificar el microbioma? Por supuesto que sí. Solamente necesitamos tener conciencia y entender cómo así, ¿no? Cuando uno es niño, generalmente nuestros padres nos exigen comer las famosas verduras, las coles de Bruselas, los brócolis, y aquella frase que dice que somos lo que comemos, con el microbioma se cumple exactamente, porque realmente estos alimentos, los vegetales, las verduras, los diferentes tipos de vegetales y verduras, son los que crean el pastito, digamos, ideal para que muchos microorganismos de diversos tipos puedan tener sus nutrientes necesarios para poderse mantener en vida y en cantidades que son equilibradas para el funcionamiento normal de nuestro intestino y de nuestro segundo cerebro que está allí alojado, ¿no? En el aparato gastrointestinal. Entonces, cuanto más diversidad de frutas y verduras ingiramos, mucho mejor. Más adelante vamos a ver a detalle algunos tipos especiales. Entonces, ¿cómo podemos darle los nutrientes necesarios a estos animalitos que nos habitan por dentro? Obviamente, debemos ser conscientes primero de que ellos necesitan alimentarse. Número uno, si nuestra dieta va a ser a base de comida que realmente pues no tiene ninguna propiedad parecida a las verduras y a las frutas, obviamente lo que va a causar es que no haya la cantidad de nutrientes y por lo tanto estos animalitos vayan perdiendo la vida
y se extingan finalmente, ¿no? Y acá un resumen de la conexión entre el intestino, entre el segundo cerebro y el cerebro, el sistema nervioso central, como siempre lo conocemos, ¿no? Entonces, depende de la salud del intestino, la salud mental. Y esta salud mental, esta salud del intestino va a depender del microbioma y también va a depender de la calidad de salud de ese intestino, la salud del sistema inmunológico. Ahí se agrega otro tema más, ¿no? De la conexión que hay entre el cerebro y el sistema nervioso central a través de una red nerviosa que termina en un nervio que vaga por todo el organismo, por ello le denominan el nervio vago, se lleva información sensorial de lo que es peligroso para nosotros y de lo que no es peligroso para nosotros, activando el sistema nervioso, el sistema inmunitario. Entonces, ¿hay una relación con el sistema inmunológico? Sí. Las alergias, las reacciones alérgicas, las enfermedades autoinmunes, también tienen que ver con esta conexión que hay entre el sistema nervioso central y el intestino. Y también, por supuesto, el metabolismo, ¿no? Hace un momento les comentaba de los trasplantes que hacían de ratas obesas a ratas flacas y luego de un tiempo estas ratitas flacas se convertían en ratitas obesas porque habían recibido el microbioma de esas ratitas obesas. O sea, también tiene una influencia marcada en el metabolismo. Entonces, repasando un poco, de la salud de este intestino va a depender la salud mental, la capacidad de conciliar el sueño, incluso la digestión sin reflujos, y la salud de la piel. ¿Por qué? Porque ya no van a salir esas erupciones, esos granitos, que también tienen mucha relación con el estado emocional del ser humano, ¿no? Y acá están los alimentos que nos podrían proporcionar los precursores bioquímicos para poder generar los neurotransmisores necesarios para poder mantener un estado emocional equilibrado y sentirnos bien. El pavo tiene una gran cantidad de triptófano, que es el precursor químico de la serotonina, el Prozac natural, ¿no? A través de estas reacciones químicas, este proceso de conversión, la serotonina se convierte en serotonina, es la hormona de la felicidad, y también se convierte en melatonina, que es la hormona para poder conciliar un sueño descansador, ¿no? Entonces, miren, estos son los alimentos del microbioma humano, este tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, el pavo. Y también tenemos el otro precursor que es la tirosina. La tirosina la podemos encontrar en todos los frutos secos, en las semillas de calabaza, en el queso, habas, en los berries. Acá tenemos los arándanos, las carnes de pescado y la albahaca y todos los vegetales que vemos allí. Y estos son los precursores de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos da la voluntad también de la acción, ¿no? Nos pone en un accionar alegre, ¿no? Un accionar con esperanza, un accionar de estar activos. Entonces la dopamina también es generada por todo este conjunto de animalitos que viven con nosotros. Y la adrenalina, que también nos ayuda a manejar las situaciones de lucha-huida y que también nos ayuda al euestrés, ¿no? El buen estrés, que nos ayuda a avanzar también por la vida, ¿no? Nos da esa chispa para poder crear también.
Entonces, esta figurita nos muestra cuando un ser humano está con bajas dosis de dopamina, la típica, la energía está por los suelos, y justamente porque su microbioma es no diverso y debe estar sin alimento. Es decir, esta persona no consume los alimentos que hemos mencionado anteriormente, ni tampoco está teniendo una buena salud intestinal. Ojo que también en el intestino hay que mapear el estreñimiento. El intestino tiene que funcionar todos los días, porque también si se conserva este filtro del cuerpo, porque es un filtro también que desintoxica de lo que no sirve, de lo tóxico, y deja solamente aquello que sirve, si no se limpia este filtro del cuerpo, entonces lo que vamos a hacer es dejar muchas sustancias tóxicas en este lugar donde habita nuestro microbioma. Y así como contaminamos un ecosistema con derrames de petróleo, también podríamos contaminar nuestro pequeño ecosistema interior, dejando estos residuos tóxicos por mucho más tiempo del que puede tolerar nuestro organismo. Lógicamente, así como un derrame de petróleo destruye una cantidad de fauna y flora, igualmente va a destruir nuestra fauna que existe dentro de nuestro intestino. Entonces, esto para tomarlo en cuenta, ¿no? Y otro producto es este ILA, que es un ácido láctico indol 3, y este lo obtenemos de los famosos fermentados. Hoy en día estos fermentados, bueno, han cobrado otra vez importancia, pero antiguamente cuando no existían los refrigeradores, estos fermentados se hacían muy comúnmente, ¿no? Las mamás preparaban estos fermentados y los guardaban por bastante tiempo, pero hacían proliferar nutrientes que les ayudan a este microbioma a poder crecer y diversificarse. Entonces, acá hay algunos ejemplos, los hacen de la col, le agregan limón, vinagres y otros elementos que posteriormente nuestra nutricionista nos va a explicar a detalle. Y son muy ricos estos encurtidos, estos fermentados, en nutrientes para poder generar a través del microbioma, porque ellos son pequeños transformadores de estas sustancias, son como hechiceros que hacen en su laboratorio, hacen sus preparados y finalmente nos dan estas sustancias como el ILA. Pero ¿qué hace nuestro organismo si es que nosotros no le damos estos nutrientes? El organismo, su principal función es la sobrevivencia. Así que va a tomar lo que encuentre que le hemos dado y a pesar de que le damos pobremente o quizás no le damos lo que él realmente necesita, él va a seguir en su afán de vivir, creando tejidos, regenerando tejidos, sustituyendo los viejos por nuevos, pero con los nutrientes que nosotros le entreguemos. Así, si nuestra dieta, por ejemplo, en esta figurita, estas caritas son diversas. Tenemos algunas que son unas santas, otras que son muy cool, otras que están tristes, otras que están bien, ¿no? Entonces, esta diversidad es buena. Y entre ellos fabrican neurotransmisores, ayudan a la formación de hormonas, etcétera, y construyen tejidos, regeneran, reemplazan para que la vida siga. Pero aquí le estamos dando los nutrientes, o sea que están haciendo las cosas con todos los insumos que les podemos proveer. Sin embargo, en este organismo que solamente le da cero verduras, cero frutas, cero encurtidos, aparte, bueno, toma un bol porque no pudo
no pudo quedarse hasta tarde con el café y le aumenta un bol y aparte un cigarrillo, aparte no hace ejercicio, no siquiera se va a despejar y a tomar un poco de oxígeno con las olas del mar o sale a caminar o trata de conectarse con la naturaleza acariciando una mascotita o haciendo alguna actividad como tocar el piano o algún instrumento musical, algo que lo conecte con su ser, que lo conecte con la naturaleza de lo que es como ser, prácticamente no le está dando ningún nutriente a ese organismo, ni espiritual, ni físico, ni mental, porque también esta persona de repente está en un círculo vicioso o unos hábitos repetitivos de pensar en lo que teme y no en lo que quiere, por ejemplo. Entonces el organismo, como su afán y su principio y propósito fundamental es mantener a ese ser con vida a cualquier precio, va a generar los tejidos, va a reponer las células que han muerto, va a seguir funcionando hasta el último cartucho. Pero lógicamente la calidad de las células generadas no van a ser buenas, lógicamente los tejidos generados no van a ser buenos, porque no le estamos dando los insumos. En algún momento se hablaba de que los niñitos desnutridos crecían, ¿no? Pero en ese crecimiento, por ejemplo, tenían los huesos arqueados o el pecho hundido, ¿no? Que son crecimientos que hace el cuerpo en su intento de seguir con vida, pero lastimosamente quedan unas secuelas de esa falta de nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no hay en estas papitas, en estos chips, que muy, muy de vez en cuando se pueden tomar, no hay ningún precursor de triptófano, dopamina o hila, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar ahora de la era de los antibióticos. Bueno, después de esta pandemia, se han utilizado los antibióticos por efecto ansioso y, bueno, por otros motivos necesarios, pero se ha hecho un sobreuso de los antibióticos. Y bueno, esto va a generar pues todo un problema que se está viendo ahora incluso en la salud mental, ¿no? Podríamos, por todo lo que hemos visto en precedente, explicar por qué hoy en día hay muchos problemas de salud mental, no solamente por los efectos psicológicos y devastadores que ha producido todas las consecuencias de esta pandemia, sino también porque hemos exagerado y hemos sobreusado innecesariamente los antibióticos. Nosotros sabemos por cultura que usar los antibióticos genera cierta resistencia con el tiempo, porque las bacterias que son nuestras antecesoras, que han existido en el planeta Tierra mucho, mucho, mucho antes que nosotros, saben muy bien cómo sobrevivir mejor que nosotros. Y así que ellos, cada vez que nosotros intentamos con un antibiótico, antivida, quitarles la existencia, ellos mutan sus genes y generan mecanismos que neutralizan esos antibióticos, enzimas que las neutralizan esos antibióticos y se hacen resistentes a ellos. Entonces, muchas de las infecciones respiratorias son virales, incluso las enfermedades de la niñez son virales, las paperas, el sarampión, o sea, son virales, ¿no? La gripe común es viral. Pero al asustarnos, hemos utilizado antibióticos, bueno, con un mecanismo de defensa, ¿no? Sin embargo, barre bacterias buenas y bacterias malas. Y a veces es un poco difícil, sobre todo si la persona no tiene buenos hábitos alimenticios, no comprende o entiende esta simbiosis que tiene con estos microorganismos que viven dentro de él, es difícil volverla a repoblar. Algo así como cuando ha ocurrido un gran derrame en el mar de petróleo y a veces no se puede conseguir repoblar la fauna y la flora que habitaba en ese territorio, ¿no? Bueno,
pero el ser humano siempre es conocido porque puede crear y crear. Entonces, solo basta hacerse consciente y seguir un hábito contrario al anterior, ¿no? Pero tomen en cuenta esto de los antibióticos. Hasta cierto punto sirven, sí, es cierto, pero cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Y aquí, en resumen, más adelante vamos a ver un pequeño videito que nos va a mostrar un poquito más claro cuál es la conexión que existe entre nuestro cerebro a través de una red de nervios y entre ellos el vago, que llega hasta la última célula de nuestra economía y que se conecta con las células enterocitos, se llaman, las que están dentro del intestino. Tiene una ramita que llega a cada una de estas células aterciopeladas que existen en nuestro intestino. Entonces, de esta conexión nace el nombre de segundo cerebro al aparato gastrointestinal. Allí también hay receptores sensoriales, es decir, captan temperatura, captan captan la información que reciben los ojos, por ejemplo. Por eso es que cuando en la época del enamoramiento se ve al ser querido de repente, uno siente las mariposas en el estómago, ¿no? Es el lenguaje coloquial que a veces se escucha. O también cuando uno ve con los ojos o escucha con los oídos, o hasta olfatea algo, o degusta algo con el gusto, que son los principales. No son todos los órganos de los sentidos, se habla ahora de nueve órganos sensoriales, pero cuando se produce ese sensor se activa, esa información llega hasta nuestras entrañas debido a esta conexión. Entonces, muchas veces las personas, sobre todo que están estructuradas o que su estructura es el aparato gastrointestinal, es decir, arreglan las situaciones sobredemandantes o estresantes de su vida con el aparato gastrointestinal, que es un tema un poquito más complejo, pero en resumen se los digo así, sienten en las entrañas el dolor, la angustia o también la felicidad, ¿no? Entonces, se conocen muchos casos de colon irritable, se conocen el reflujo gastroesofágico, bueno, son patologías propias de todo este aparato, pero que tienen una conexión no solamente con este sistema nervioso, sino también con su microbioma. No somos partes separadas. El único momento en que nos vemos como partes separadas es cuando estamos sin vida, porque ahí sí podemos separar el corazón de los pulmones y el intestino del hígado y bueno, no pasa nada. Pero en conjunto somos algo integrado, ¿no? Y no solamente con la parte física, sino también con la parte mental y emocional. Y espiritual, por supuesto. Entonces, la comunicación humoral, es decir, a través de hormonas, es la que también se mantiene en esta interrelación. Ahora viene otro detalle después de esta pandemia. Habernos a veces obsesionado con el uso de antisépticos y de desinfectar todo, ¿no? Usar demasiados desinfectantes, que alcohol gel y todo ello. No digo que no nos lavemos las manos, aunque después de lo que les voy a decir, van a ampliar un poquito las fronteras de sus paradigmas, pero definitivamente matar estos microorganismos tampoco es la solución. Ojo con esto. Yo sé que a algunos les va a chocar un poco, pero realmente tampoco es exagerar en hacer la desinfección, no solamente utilizando el alcohol gel, ni los desinfectantes que se usan también. Entonces, hay que volver a la conexión natural del ser humano con la naturaleza. Muchos de ustedes, y me incluyo, de niños nos hemos embarrado en el suelo, hemos jugado con arena, con lodo, nos hemos comido las cosas que caían al suelo, ¿no? Y bueno, siempre
los adultos, mamá nos decía, bueno, no comas esto porque te va a hacer daño, ¿no? Te vas a contaminar. Pero realmente hoy en día se está proponiendo que se vuelva a estas costumbres porque realmente la diversidad de la flora que exista, es decir, la cantidad de microorganismos que exista en nuestro intestino, va a depender de esta conexión o este contacto que tengamos con la naturaleza, con el agua del mar, por ejemplo, con el agua de los ríos, con el piso de un bosque, los árboles, incluso jugar con las mascotas, porque ahí es donde compartimos microbiomas y logramos la diversidad. Se habla también, por ejemplo, de un niño que crece en su infancia en el campo, en una granja, y un niño que crece en la ciudad, donde no ha tenido contacto con la naturaleza. ¿Quién va a tener mayor propensión a hacer problemas alérgicos o problemas de asma, por ejemplo? Lógicamente el niño que ha crecido en la ciudad, porque no ha tenido contacto con la naturaleza, no ha tenido contacto con esos microorganismos que de alguna manera generan un estado inmunológico más saludable que aquel que no vive esas experiencias de contacto, por ejemplo. Y lo mismo con las mascotas, ¿no? Se habla que los niños que tienen mascotas o los adultos que tienen mascotas tienen una mayor diversidad en sus microbiomas. O sea, tienen de las distintas razas, por así decirlo, de microorganismos. Algunos generarán, por ejemplo, serotonina, otros generarán dopamina, otros que son las hormonas de la felicidad, de la voluntad, otros melatonina para poder conciliar el sueño, incluso la hormona oxitocina, que es la hormona del apego, que hace que una madre se enamore de su hijito, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos factores humorales, hormonas, y neurotransmisores, mensajeros químicos, son generados por esta diversidad de microbiomas. O sea, cuantos más tipos de microorganismos tengamos, generadores de otras sustancias, nos va a ayudar a mantener un buen equilibrio de nuestra salud mental como física. Entonces, hay que volver a estas costumbres que nos van a ayudar mucho, mucho. Y bueno, entonces aquí más o menos un ejemplo, ¿no? Si nuestra dieta está basada en la famosa comida chatarra y mucho, mucho dulce, hoy en día se ha hecho pensar que los productos dietéticos, los edulcorantes, la leche descremada y todos estos productos que tienen muchos preservantes, saborizantes y todo lo que no se puede leer a veces en las etiquetas ni se entiende porque ya van con números y letras incluso, ha reemplazado una dieta saludable, ¿no? A veces ya no se deja el tiempo como para picar una ensalada o para poder elegir algunas cosas que no son ni muy caras, pero que sí son lo que necesitan estos microorganismos que viven dentro de nosotros, ¿no? Cuanto es más diverso, significa que tenemos más probabilidades de fabricar diversas hormonas, neurotransmisores y sustancias químicas que necesita nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, como también las diferentes células de nuestro cuerpo. Pero eso va a depender de la ingestión de vegetales, de frutos secos, de hacer ejercicio, de no consumir, por ejemplo, estos Bolt o estas con cafeína, productos químicos en general. Todo lo químico, todo lo que se ha procesado, se le ha quitado todo su valor nutritivo y se le ha dejado un sabor artificial como para que le vendan la idea de que está comiendo algo sabroso, rico y bueno, que ya lo tiene ahí preparado, ¿no? Sin embargo, tiene una influencia enorme para nuestra salud física y mental, ojo con ello, física y mental. Entonces, necesitamos alimentar a nuestros pequeños amigos que viven con nosotros y nos acompañan. Si no, son como mascotitas que no les damos de comer. Y acá están los famosos probióticos. En realidad son distintos tipos de bacterias. Tenemos el Lactobacillus,
Se dice que es recomendable comprar el yogur natural, que a veces los cultivan con estos probióticos, que son bacterias en sí, ¿no? Tenemos los diferentes tipos. Hoy en día hay casas que venden ya este tipo de productos, pero ojo que no podemos generalizar. O sea, no podemos, hoy en día no se puede decir, por ejemplo, este probiótico, este tipo de bacteria deberías tener para bajar de peso, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía no se ha llegado a esa exquisitez o detalle, pero se está en camino explorando este nuevo mundo, ¿no? De posibilidades. Y acá tenemos el kefir, por ejemplo, que es un tipo de fermentado, el yogur que hacen, el yogur natural. El yogur natural se puede combinar con mango, con arándanos, bueno, con frutos que le den ese azuquitar que a veces se necesita, bueno, para darle un sabor que no tiene nada de malo. Estos quesos como el cheddar, el gouda, que tienen los probióticos, los huevos, muy, muy, muy ricos en estos probióticos. Estos nombres sí deben ser medios hindús. La verdad, sinceramente, no los conozco, pero por ejemplo, en Plaza Vea, en Wong y algunos supermercados venden estos encurtidos de pepinillos, por ejemplo, y el chocrut y estos quesos que también tienen cantidades enormes de probióticos, ¿no? En general se les dice fermentados, ¿no? Que los hacían las abuelitas antes. Y bueno, esto es un concepto un poco sensible, pero hoy en día hay algunos casos en que se hacen los trasplantes de materia fecal para poder cambiar el microbioma de una persona y procurar la curación de algunas enfermedades tanto mentales como físicas. Es un poquito sensible esto, impactante, pero se está promoviendo en algunos países hacer este tipo de... Y esta imagen se las he puesto allí para las futuras mamás. Hoy en día se conoce de que el parto vaginal, el parto natural, es el mejor para que el nuevo ser se llene del microbioma de su madre, ¿no? A través del canal vaginal está poblado por miles y miles de microorganismos que al momento del parto pueblan toda la superficie de la piel, ingresan por las fosas nasales, la boquita y ingresan al intestino de ese nuevo ser. Por eso también hay estudios que se han realizado en bebés que han nacido por parto natural y tienen mayor salud intestinal, por así, no tienen alergias, no tienen eczemas en la pielcita, no tienen eczemas en la carita a veces, ni tampoco asma, ni bronquitis, ni ese tipo de alergias, ¿no? Son bebés mucho más, digamos, saludables. Además, ¿dónde se transmite el microbioma? Al momento de la lactancia, cuando el bebé pega su cachetito al seno de la madre y toma la lechecita, por supuesto, ¿no? Entonces, ese contacto piel a piel constantemente hace una transmisión del microbioma de la madre hacia su bebé. Entonces es muy importante la lactancia por ello también, el contacto físico, no solamente porque transmite el microbioma, sino también porque le va a dar la seguridad en la piel que necesita ese nuevo ser para sentirse seguro dentro de su nuevo cuerpito. Entonces ahí también hay un factor emocional, que en algún momento lo detallaremos un poquito más. Y este pequeño videíto para poder ejemplificar cómo es la conexión entre las ramas nerviosas y el cerebro, ¿no? Y el intestino. Es el nervio vago que llega hasta cada una de las células al interior del intestino. Este es el intestino delgado.
Y estas vellosidades aterciopeladas, dentro de ellas hay una red de vasos capilares y la red nerviosa. A ustedes la ven, esos en celestitos son las neuronas. Y estas células enteroendocrinas, miren el nombre, ¿no? Enteroendocrino significa que no solamente van a absorber los nutrientes, sino también están conectadas con una neurona. Ahí la ven, esa que parece una arañita, esa es la neurona. Miren cómo llega hasta estas células y a través de estas redes neuronales van a captar información sensorial, ojo, con la vista, con los órganos de los sentidos, que la van a transformar a través de mecanismos bioquímicos en neurotransmisores de acuerdo a la información que ingresa a través de los órganos de los sentidos. Por eso es que se le dice al intestino el segundo cerebro, por esta conexión anatómica y fisiológica a la vez, ¿no? En más detalle. Estos son los últimos descubrimientos en nuestra anatomía y fisiología que revoluciona realmente la salud, pues, ¿no? Porque nos dan nuevas opciones para poder recomponer muchos seres que están rotos por agobiados, ¿no? Y este es el pequeño enterocito. Miren sus vellitos que ayudan a absorber no solamente los nutrientes, sino también a captar la información sensorial. Y haciendo un repaso, esta figura nos ejemplifica la conexión. Mucho habla de protección, ¿no? Protección. A veces cuando sentimos que nos van a dar un puñetazo en el abdomen, tomamos con nuestras manos y protegemos esa zona, ¿no? La conciencia del bien y del mal, dice allí, ¿no? Y el subconsciente. El sistema nervioso entérico, porque así se llama el sistema nervioso que recorre todos esos enterocitos, esas células que están dentro del intestino, puede memorizar ciertas emociones y sufrir estrés, ¿no? Las neuronas intestinales producen sustancias psicoactivas que influyen en el estado anímico y sintetizan benzodiazepinas naturales para tranquilizarnos. Ahí está la serotonina, dopamina, melatonina y otras más, ¿no? Los síntomas intestinales traducen la personalidad y los conflictos psicológicos, la inseguridad, el miedo, la rabia y alterando así nuestro intestino. Allí se retienen aspectos de la personalidad, por ejemplo, que le dan miedo a liberar al ser humano. Estas molestias intestinales pueden revelar una dificultad para afrontar los retos de la vida. Repasamos la diversidad de microorganismos que deberían existir en nuestro intestino y un poco más de las conexiones que hay, ¿no? Esto es anatomía, ya como para poder tener la evidencia científica de que realmente estamos conectados de esa manera, ¿no? Y finalmente, les voy a contar una pequeña historia para englobar todo este conocimiento y darle mayor entendimiento y que se nos quede un poquito más a piel para poder empezar a cambiar y transformar un poco nuestra vida, ¿no? Entonces, no solamente somos órganos aislados, somos un conjunto integrado que funciona de esa forma holística y somos pues un ecosistema, ¿no? Entonces, supongamos ahora que en vez de un organismo humano, para entenderlo un poquito mejor, imaginemos que estamos en un lago rodeado de un bosque y en el bosque pastan algunos ciervos y acechan algunos lobos. Hay un lago y en este lago viven muchas y muchas variedades de peces, crecen algas, exactamente en la cantidad precisa, y las garzas y las grullas buscan su almuerzo cerca de la orilla.
Cuando este ecosistema está equilibrado, cada una de sus partes va a prosperar y cada parte va a contribuir a sustentar a todas las demás de manera directa o indirecta. Los ciervos pastan el pasto, lo comen. Los lobos en algún momento se van a comer a estos ciervos y cuando mueran los lobos, sus cadáveres fertilizarán los pastos que comerán un día los ciervos, ¿no? Una parte de esos fertilizantes se va a filtrar hasta el lago y va a nutrir a las algas que alimentan a su vez a los pececitos que viven allí. Las aves se comen a los peces y los lobos también se las comen a ellas a veces. Y sus cadáveres también fertilizarán a veces la hierba y las algas. Entonces, entre los múltiples elementos de este ecosistema se producen interacciones constantes, un intercambio continuo de recursos. Si quieres, lo podemos llamar una simbiosis, una relación simbiótica donde unos dan y otros reciben. Ahora supongamos que cambia uno de los aspectos de este ecosistema. Supongamos que los cazadores han matado a demasiados lobos y con el tiempo habrá demasiados ciervos que competirán entre sí disputándose una cantidad fija de pastos. Esto lo podríamos hacer analógicamente, comparándolo analógicamente cuando usamos los antibióticos, por ejemplo, en exceso o cuando no es necesario, ¿no? Con el tiempo, cuando se hayan consumido todos los pastos, la población de ciervos podrá verse amenazada por el hambre. Y mientras tanto, el lago no se fertilizará lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay pocos lobos. O se fertilizará demasiado. Entonces habrá demasiados ciervos. Esto se puede comparar cuando hay la disbiosis. La disbiosis es una condición en la cual la flora intestinal o el microbioma intestinal se ve alterado en su equilibrio y hay mayor cantidad de bacterias o una sobrepoblación de bacterias patógenas y que ganan o ocupan el lugar de las bacterias buenas, por así decirlo. Entonces, si con el tiempo sucede esto, entonces se han consumido todos los pastos porque ya no hay lobos y entonces la población de los ciervos ha aumentado, ha habido una sobrepoblación de ciervos, entonces se va a ver amenazada por el hambre porque ya no va a haber pasto y mientras tanto el lago no se va a fertilizar lo suficiente porque hay pocos lobos o se fertilizará demasiado porque habrá demasiados ciervos, todo lo cual tendrá consecuencias graves para las algas y para los peces, que en términos analógicos podría ser una disbiosis. Y ahora pongámonos un poquito más dramáticos y supongamos que se ha infiltrado en el terreno algún contaminante procedente de sustancias químicas industriales y de pesticidas. Y se ha producido un derrame, ¿no? Y de pronto los pastos empiezan a morir y a convertirse en tóxicos. Y la población de ciervos puede decaer. A falta de ciervos de qué alimentarse, también pueden empezar a morir los lobos. Y todo esto afectará a las algas y a los peces y a las aves. Esto lo podríamos comparar analógicamente con el uso de alimentos que tienen conservantes, estabilizantes, edulcorantes y todos aquellos nombres que a veces no se pueden leer. Esta es una pequeña historia y analogía para poder entender cómo es que podemos afectar nuestro microbioma tal cual como un bioma en grande. Eso es todo lo que les he traído el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo que se han tomado para escucharme y espero que esta información les sirva para el mejoramiento de su salud física y mental. Y este último mensaje. En el futuro se tendrán cápsulas o píldoras con las bacterias necesarias por el tipo de enfermedad, tanto física o mental, que pueda tener la persona. Y este va a ser el tratamiento que quizás logre la curación final. Muchas gracias.